9 minutos, estamos de vuelta en Opinión. Nos acompaña el mayor del ejército en situación de retiro, Evaristo Castillo, líder del partido Arena, ¿no? Él ya lo hemos invitado anteriormente, quiere incursionar o está incursionando en la política precisamente para tratar de cambiar a la institución por fuera, ¿no? Desde otro ámbito. ¿Qué tal? Buenas Mayor, tardes. bienvenido nuevamente. Buenas tardes y gracias por la invitación, ¿no? Siempre un honor compartir con ustedes esta mesa democrática y a la cual yo estimo mucho porque veo que se dicen cosas que en otros sitios no se quieren tocar, ¿no? Bueno, este tema del servicio militar, como lo he señalado en la primera parte, no hablo de voluntario ni de obligatorio, ¿no? Porque no se sabe realmente qué está pasando, ¿no? con esta norma, pero lo que sí se sabe es que más bien nos ha confirmado lo que ha venido ocurriendo en los últimos años post Alberto Fujimori y este cáncer en las Fuerzas Armadas que fueron los corruptos, Nicolás de Bari Hermosa, Ríos, Saucedo, presos, todos ellos, ¿no? Presos pero no degradados. Claro, ¿no? Y eso es lo que le ha hecho mucho daño a la institución. Bueno, lo que hay que reconocer sin pecar de militaristas, ¿no? Yo quiero que quede claro a los oyentes de que acá no hay ningún discurso antimilitarista, ni de rencor, ni porque a Mayor Castillo lo persiguieron, eso que queda aparte. Han pasado los años, estamos tratando de construir o reconstruir una nación nueva, pero quedan cosas que están ahí todavía. Este caso, decir, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas han sido estigmatizadas por las ONG en el tema de corrupción, eso yo no lo entiendo, el almirante Cueto cómo puede decir eso. Quien ha estigmatizado a las Fuerzas Armadas han sido sus propios oficiales generales y almirantes. Claro. Ellos tuvieron en la Marina un almirante Bárcenas, bueno, que se robó lo que más no pudo. Podemos discrepar de, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad de pronto, ¿no? Ahí sí se ha demonizado y estigmatizado a las Fuerzas Armadas. Yo creo que la Comisión de la Verdad fue un gran trabajo, que trabajó muchísimo y tuvo demasiados casos para tan poco tiempo, entonces ha cometido errores, pero tiene muchos aciertos. Tiene aciertos y tiene virtudes y defectos. Muchos aciertos que yo me alegro que hayan sido de conocimiento del ciudadano para cambiar el país, porque la verdad solamente nos hará libres. Pero y no, ha tenido errores. Claro, pero no, digamos, no habla de una quiebra institucional, sino habla de una guerra, una época de guerra en la cual de pronto hubo excesos, ¿cierto? Quiero diferenciar porque al almirante Cueto no lo entiendo. No lo entiendo porque esta cuestión de lo que está pasando hoy en el servicio militar en realidad viene, creo yo, de años anteriores. El desprestigio de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque pasa lo mismo. Los muchachos ya no quieren ser policías porque ven que los policías están metidos en bandas criminales, ¿no? Que los policías son corruptos, por favor perdonen, no quiero generalizar, pero en muchos casos. Y con las Fuerzas Armadas pasa lo mismo, ¿no? El que es militar o familia militar automáticamente, y en la época de Fujimori en los años siguientes, automáticamente era pues como que observado, ¿no? Y revisado hasta su tercera, cuarta generación. Mire, yo soy hijo de militar. Y soy militar desde los 13 años. Y fui militar de los 13 años. Y me siento todavía militar, todavía ando con mi pueblo militar. Claro que sí. O sea, el que ama al ejército lo va a amar toda su vida. Y la mejor forma es dignificando a la institución. Ahí me dieron de baja por oponerme a esa corrupción terrible que todavía subsiste en muchos espacios de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso hay que reconocerlo. Entonces, lo que usted dice es cierto. Yo tuve la opción de ver otras Fuerzas Armadas. Otra. Por eso que me hizo militar y por eso que estoy acá y por eso que me da cólera y siento esta mística y ese amor por mi institución y por las Fuerzas Armadas. Porque a los 13 años yo ingresé al ejército, ¿por qué? Porque de niño, cuando tuve 8 años, vi otras Fuerzas Armadas. Las unidades se llamaban Glorioso, BIN 5 Sarumía, Glorioso, Tanque Uchumayo, todo era fuerza. ¿Y qué pasaba en su generación, entre sus compañeros en ese momento, joven? O sea, había amor a la institución. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde comienza la contradicción? Cuando uno lo forman en las escuelas militares, con el honor, la dignidad, la honestidad, la eficiencia, y cuando llega a su cuartel se encuentra con un ladrón que se roba todo. Y como uno es su teniente, tiene que cuadrarse y firmar todas las cochinadas, porque si no lo castigan, y si no, se va de baja de mayor o le abren procesos y no llega a ser general. Y con abusos de los que... con abusos de todo tipo. Entonces se formaron unas camarillas. Yo soy testigo y estoy haciendo un libro que se llama La verdadera crisis militar en el Perú. Que siempre lo he dicho, nunca fue económica, fue moral. Y es moral. ¿Siempre? Yo creo que sí, porque yo vi una gran Fuerza Armada
en la época del general Velasco, por ejemplo, que se respiraba Fuerzas Armadas, había el orgullo. Y en ese momento en la escuela militar postularon 14.000 jóvenes, todos queríamos ser militar para 100 o 200 vacantes. Ahora no, hay que agarrarlos y amarrarlos para llevarlos al cuartel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, ¿qué pasó? Llegamos a un pico y comenzó la debacle, comenzó la politización de las Fuerzas Armadas. Cuando comienzan el primer gobierno de Belaúnde a hablar de los generales belaundistas, cuando se dejan de respetar los tiempos para ascender, cuando se comienzan a hacer los cambios de manera política y no de manera profesional. Cuando mete la mano el poder político a las Fuerzas Armadas y la hace apéndice, ¿no? Comienza a malograrse la institucionalidad y la mística, porque la institución fue grande porque había mística, no me cansaré de repetir, si no hay mística en las Fuerzas Armadas, no hay nada. ¿Esa politización todavía se da con el gobierno de Yo Humala? creo que sí, y además, ¿sabe qué? Y el pico más alto de esa inmoralidad de manipular las Fuerzas Armadas políticamente fue con Fujimori. Usted veía señores generales repartiendo almanaques de una campaña política, generales robándose la propina de la tropa, generales robándose dineros de operaciones militares. Acuérdense de la guerra con el Ecuador. Han habido robos en las operaciones militares, que ahí están, que todos los militares lo sabemos. Sin embargo, el Poder Judicial no los ve y todos callamos. Entonces, el joven no es tonto ya. Claro, fíjense, o que llegaron a la cúpula sin merecerlo, ¿no? Claro, el joven no es tonto, el ciudadano ahora ya no es tonto ya. Y fíjense, un tema muy rápido, la revocatoria. El problema ha sido selectivo para votar. Se acabaron los tontos en el país. Nos hemos cansado los ciudadanos que nos manipulen y ha pasado esto en las Fuerzas Armadas. Ahora, las cuotas nunca se cumplieron, jamás se cumplieron. Yo he leído todo el proceso cuando se cambia de la ley del servicio obligatorio al voluntario, para mí es un gran cambio. Porque sí, nunca se cumplieron las cuotas. ¿Usted estuvo de acuerdo en ese momento? Yo estuve de acuerdo con ese cambio, porque no había ningún derecho de llevar a un joven, ¿no?, a patadas o amarrado en un camión, ¿no?, a la famosa leva, ¿no?, para cumplir los cuadros, un secuestro. Después se le llevaba para que se entrene. Siempre a los menores recursos, además, ¿no? Porque siempre hubo discriminación ahí, sobre todo en el ejército. Bueno, la leva se hacía en los pueblos más pobres, donde estaba la gente más indefensa. Carne de cañón. Y algunos aparecieron muertos, ¿no? Podría ser la carne de cañón. Y además, ¿qué pasaba? De que a los que le llevaban a Arequipa los mandábamos Iquitos. Y lo que le dábamos chiquitos lo mandábamos a Arequipa o a Tacna. No, o sea, eso era un secuestro. Y usted entró por iniciativa propia. Y yo entré al ejército, bueno, postulé al ejército. Postuló al ejército. ¿Cuál es la diferencia para aquellos oyentes que de pronto no la conocen entre el servicio militar y la carrera, ¿no? Porque entiendo que el servicio militar es previo, ¿no? De ahí uno decide o puede optar por quedarse o irse. Claro, el servicio militar consiste pues en cumplir un periodo determinado al servicio de la patria, de la fuerza. Una prueba, digamos. 1 año o 2 años, ¿no? Claro. Si le gusta la carrera uno postula, ¿no? Pero no necesariamente tiene que haber pasado por el servicio para ir a la escuela como oficial, sí, ¿no? Pues. Le dan unos puntos, creo, a los que han hecho le servicio. Le dan unas ventajas, ¿no? Ahora, claro, fíjense, hay excelentes y señores oficiales, han habido y los hay. O sea, tampoco es que todos sean malos, ¿no? Hay excelentes oficiales. Claro que sí, no se puede generalizar. ¿No? Cuando se habla, hoy en día se habla de dinero, se habla del presupuesto, se habla de el pago, en fin, los que se les da a los que realizan el servicio. ¿En su época era así? ¿Eso importaba, digamos? ¿Pagarles más los va a motivar? A eso es lo que voy, ¿no? Pero en mi época más los jóvenes ingresaban al servicio por sus papeles, porque había muchas leyes que los sancionaban si no iban al servicio, ¿no? Era omiso a la inscripción, omiso al llamamiento, y prácticamente le perdía, era un ciudadano a medias, si no había pasado, o había cumplido con la ley de servicio militar obligatorio. Pero ¿qué pasa? Que si usted llega al cuartel emocionado, ¿no?, para servir a la patria, y le dan un uniforme que lo han usado 5 personas porque se han robado lo que faltaba para comprar lo que era para comprar un uniforme nuevo, y se pone el muchacho eso, y llega a la ducha y no hay agua, de noche no hay luz porque se roban la plata de las partidas, y a los 2 meses está lleno de carachas, ¿no? Al soldado se le debería haber dado, porque en el ejército como institución todo está presupuestado. Jabón, todo, útiles de aseo, todo. Entonces ahí no se puede hablar de falta. Han entregado a un muchacho útiles de aseo. No se puede hablar de falta de presupuesto, digamos. No, ahí hay robo. No, lo que hay es un robo descarado que hasta ahora, yo por eso creo que primero la reforma en las Fuerzas Armadas se ha debido terminar, se ha quedado inconclusa. Dos temas. Ha tenido que moralizarse las Fuerzas Armadas, pero primero moralizarlas y luego reformarlas. Porque usted no puede hacer reformas con inmorales. Pero acá el mal llamado espíritu de cuerpo,
la lealtad entre comillas, ¿no? Evaristo ataca a los generales. Ya no es un general, es un ladrón. Porque fíjese, al general Pato yo le limpio las botas. Al general Hermosa hay que escupirlo. Pero sin embargo, no pasa eso. Yo le pedí al almirante Cueto que solicite él ante el Comando Conjunto, como presidente del Comando Conjunto, que se degrade a estos oficiales generales. ¿Qué pasó? Yo le dejo una pregunta a ustedes, por favor, y se investigue esto, ¿no? ¿Por qué en la ley, en el Código de Justicia Militar, que estaba perfectamente tratado el tema de la degradación pública, nunca se ha cumplido? ¿Por qué se cambió y se le aplicó a todos estos delincuentes el nuevo y no el antiguo? ¿Hay un pacto político? ¿En qué consiste el nuevo? Y ya no hay degradación, ya no se degrada a nadie. Y los ladrones pasan al fuero civil. Antes iban los ladrones al fuero militar, porque en el fuero militar... Ahí sí te castigan. Ahí son 20 años de reclusión militar, no hay beneficios, no hay 2x1 y te quitan todo. Y se recuerda a estas ceremonias, pues, precisamente de degradación, ¿no? En acto público, donde servía de escarmiento a los que no habían cometido Bueno, acá delitos, no ha habido escarmiento de nada, porque sí, ahorita pues. Hermosa está gordo, chaposo, se desplaza en una ambulancia del año al hospital militar, ¿no? Tiene su sueldo completo. Bueno, digo Hermosa porque son 80, no solamente es él, ¿no? Es una sociedad de ladrones, ¿no? Que además han dejado desgraciadamente cola en las Fuerzas Armadas, que siguen pues defendiendo o creen de que eso es bueno. Porque si el muchacho ve de que alguien roba y no pasa nada, lo va a hacer roba, cuando llegue arriba, ¿no? Esa es la verdad. Quédese con nosotros, por favor, mayor Evaristo Castillo. Lo dejo con un par de preguntas, ¿no? ¿Es atractivo hoy es atractiva la carrera militar? Y lo segundo, ¿va de la mano la inversión que se hace en armamento con la inversión humana que se hace? Regresamos con el mayor del Ejército en situación de retiro, Evaristo Castillo. Estamos de vuelta en Opinión, analizando con el mayor del Ejército en situación de retiro, Evaristo Castillo, tema del servicio militar. Acabamos el bloque anterior, mayor, con dos preguntas, ¿no? Si va de la mano el presupuesto. Bueno, primero, si es atractivo, ¿no? Seguir una carrera militar en estos tiempos, ¿no? En cuales los jóvenes pues están con la cabeza en otro lado, me parece. Y si va de la mano el presupuesto que se gasta. La última vez que hablaban de presupuesto para armamento era de $500 millones, si no me equivoco, ¿no? Terminado el gobierno de Alan García. Y no se invierte en el recurso humano, ¿no? En el soldado. Esas dos preguntas. Yo le diría a los jóvenes que sí es atractivo. ¿Por qué? Porque el joven ahí está inmerso en un sistema de disciplina. Disciplina para vivir, para comer, para existir, ¿no? Él se vuelve un hombre con principios, porque muchos inculcan los principios, el compañerismo, la lealtad. Formación, hay ¿no? mucha formación espiritual, ¿no? Y mucha formación, mucha mística hay. Que luego pues la contradicción que se genera cuando ve el joven que él va cambiando, ¿no? Y se va haciendo un hombre que tiene en el corazón pues el color rojo y blanco, pero después ve que lo matan de hambre, ve que su propina no llega a sus bolsillos, ve que está mal vestido, lo castigan, ve que está lo mal bajan de entrenado, guardia, y ve que tiene un sinvergüenza que se roba todo, entonces entra una contradicción. Entonces yo creo que habría que hacer un análisis profundo y una reforma profunda sobre la moral en las escuelas. Las escuelas nos forman con una moral impecable. Es increíble los límites que se alcanzan en el amor a la patria y el amor a la moral y a la verdad. Es increíble. Uno es capaz de dar su vida por eso. Y esto uno lo arrastra toda su vida y cuando habla se le salen las lágrimas. Pero luego cuando va al cuartel y ve que 30 o 40 sinvergüenzas destruyen toda esa mística y que además están impunes, por eso que yo soy enemigo de la impunidad. Porque es terrible la impunidad, ¿no? Entonces va generando lo que ahora pasa en las Fuerzas Armadas, que estamos arrastrando esta estigmatización. Pero yo creo de que sí, yo le recomendaría al joven que vaya. Que el joven vaya y que vaya con la frente bien en alto y que no permita, y ojalá se hagan leyes sobre eso, legislen sobre eso. Que el joven que denuncie ese tipo de atropellos, ese tipo de anormalidades, sea protegido por el almirante Cueto, por el comando conjunto, ¿no? Que sea escuchado. No es el soldado macho que lo agarran a patadas y se queda callado. Bueno, pero no, entonces, a un perro se le patea, ¿no? Los cuarteles parece el Vaticano, prácticamente nadie puede entrar. Ese es otro tema. ¿Por qué tanto secretismo con algo que es tan hermoso? Porque es hermosa la disciplina, es hermosa la lealtad, es hermoso el cariño y el amor a la patria. Lo que no es hermoso es que uno le agarren a patadas y tiene que quedarse callado. Tiene que rebelarse. En el caso muy particular mío, yo me rebelaba y decía, Dios mío, ¿para qué me enseñaron tanto si después tenía que aplaudir a estos sinvergüenzas? Y si no, me llaman desleal.
y me dicen que soy indisciplinado y me abren un proceso donde se juntan 10 sinvergüenzas y van contra mi apellido. ¿Por qué? ¿Para qué me forman? No entiendo. Entonces, esas son cosas profundas que tenemos que nosotros cambiarlos y nuestros congresistas tienen que verlo, ¿no? Ahora, el presidente, hay que reconocer que el presidente Ollanta se ha encontrado con el problema, porque esto viene de años, ¿no? Hoy en día no quieren ingresar nadie, por eso se da esta ley, ¿no? Usted señalaba en el bloque anterior que tiene que ver de pronto con un conflicto que se puede suscitar a raíz del fallo de La Haya, ¿no? Claro, podría ser que estemos pensando que antes del fallo de La Haya tengamos los cuarteles completos, ¿no? Porque es cierto que luego de la ley del voluntario al servicio, muchos cuarteles están vacíos. Yo creo que hay un 30% del efectivo. Por eso que se está llamando... Un 70% vacío. Un 70% vacío. Hay unidades donde hay 45 oficiales y 140 de tropa. Pero debiendo haber 600. Llenarlo de esta manera para el mes de junio es una falacia, ¿no? Son jóvenes que no van a estar nada entrenados. Pero los 3 primeros meses son muy interesantes. Es la formación militar básica, fuerte, que hace buenos soldados. Bueno, es la idea de que se tiene tropa, ¿no? También. Claro, la idea de tener sobre todo para que las unidades operativas cumplan con sus misiones. Cada unidad operativa tiene una misión. Ocupar un lado del territorio y defenderlo, ¿no? O misiones de ataque, ¿no? Bueno, y si hablamos que es una estrategia también, sabe que las noticias llegan rapidísimo, ¿no? A Chile, sobre todo, donde se puede tener la idea, se están preparando, ¿no? La gente está entrando a los cuarteles, en fin, ¿no? Digo, si se quiere utilizar de esa manera. Claro, ahora lo que usted dice es cierto, ¿no? El presidente Humala se ha encontrado con este problema como el problema de la seguridad ciudadana, ¿no? De la inseguridad, claro. El tema de la inseguridad ciudadana, o sea, la seguridad ciudadana no se construye en un año ni en 2 años, se construye en varios gobiernos, ¿no? Un buen policía se hace en 8, 10 o 15 años, no se le hace en un año de formación, ¿no? Entonces es igual lo que pasa con la defensa nacional, ¿no? Una buena defensa nacional se construye a lo largo de los años. Entonces se ha encontrado con un problema muy, muy difícil, ¿no? Pero yo creo que se puede superar con mucha voluntad y además llamando pues a los grandes y buenos cuadros que hay en el ejército. Yo conozco de señores oficiales generales muy honestos y muy soldados. ¿Que usted cree que pueden realmente combatir la inseguridad, pese a que su formación no va por ese lado y constitucionalmente no se puede tampoco? Sí, pero yo creo que las escuelas de formación, las escuelas de guardia, podríamos los oficiales del ejército apoyar en la formación. Porque es muy importante el semillero, ¿no? En la asesoría, quiero decir. No se olviden que la mejor fuerza policial que ha tenido el Perú en su historia ha sido la Guardia Republicana, ¿no? Un ejemplo de institución policial, formada por militares. Si tuviéramos que comparar la estructura militar de nuestro país con la de otros países, ¿cuál sería un buen ejemplo? ¿En qué país, digamos, las Fuerzas Armadas tienen esta mística? ¿Hay voluntarios suficientes? ¿Tienen los implementos adecuados, ¿no? Los elementos que les permiten hacer bien su labor? Con realidades similares, ¿no? Para no irnos tan bueno, lejos, ¿no? Yo me quedaría con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Donde es un honor ser del Army, ser de la Navy. O donde usted ve que en todos los domicilios hay una bandera norteamericana todo el año. Es verdad. No solamente para fiestas patrias. Y yo en mi casa la tengo todo el año, afuera. Y yo les cuento, y con el pabellón. No me separen a mí, que el pabellón es solamente para las instituciones públicas y sin pabellón es para nosotros. No. La bandera es una, ¿no? Pero ya lo creen loco, ¿no? O militarista, ¿no? O militaroide, ¿no? Y yo les cuento en un viaje que tuve a Estados Unidos, realmente admiré un hecho bien interesante, ¿no? Fui a un evento artístico, me parece, y ahí se les saluda a los militares. Se dice, por favor, pónganse de pie los que pertenecen a nuestras Fuerzas Armadas, y se le aplaude, ¿no? Y le pongo dos ejemplos. Pues, te pongo 2 ejemplos. Muy orgulloso. Nosotros tenemos jóvenes soldados que dieron su vida por la pacificación en el Perú. Dieron sus miembros y hoy en día son mutilados. Y que ahorita que estamos hablando, tienen que llorar para que le pongan su muñón o para que le pongan su ojo que perdió, ¿no? Los famosos discapacitados de las Fuerzas Armadas. Se hacen reportajes de eso. Que en otros sitios se le llama veteranos de guerra. Acá está el nombre despectivo, claro, ¿no? Discapacitados. Y tienen mayores beneficios, ¿no? ¿No? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, usted ve, por ejemplo, de que en los Estados Unidos es un honor. Y tienen una serie de ventajas por increíbles, ¿no? Tienen unos supermercados que por el hecho de haber sido licenciado en las Fuerzas Armadas o pertenecer, tiene muchos artículos a precio de costo. Cuidan su nivel de vida. Ustedes en los bazares, estos famosos, ya no... Todos quebraron porque fueron negociados los generales. Acuérdense que Indumil tuvo 14 empresas.
todas quebradas y todas robadas y todas vendidas en remates, pero irrisorios. Y ese dinero se evaporó. Mayor, tenemos que acabar, nos ha ganado el tiempo lamentablemente, pero ya usted ha explicado un poco su desazón, ¿no? con la institución, o mejor dicho, con algunos militares, más no con la institución que tanto quiere. ¿Qué reflexión optimista y positiva puede dar con respecto a este tema del servicio militar? Y con eso añadido a ¿por qué esta contradicción de gastar tanto dinero en armas y no en el recurso humano, ¿no? Que es más importante? Que son las personas que van justamente a utilizar las armas, ¿no? A maniobrar este armamento. Yo creo que el tema de los gastos, bueno, la tecnología moderna es importante, ¿no? Ya no se gana por cantidad, sino por calidad, ¿no? Ahora un tiempo atrás se decía que los blindados mandaban en el desierto. Ahora se dicen que las armas antitanques. Claro. ¿Pero ¿no? ¿Quién las opera? La operan los hombres, ¿no? Claro. Ahora, la capacitación en el ejército, yo hasta donde conozco y sé y he vivido, es buena. Por ejemplo, la vez pasada escuchaba el tema de Rafael Rey, ¿no? Que los judíos vinieron acá a enseñarnos, tienen que aprender de nosotros, por favor. La mejor escuela del mundo es la escuela de comando del ejército del Perú. Ahí comenzamos el curso 30 y acaban 8 o 10. Y cuando vienen de otros países, al mes se van. No pueden soportar. Tiene todo tipo de terreno. Entonces, ¿no? Y vienen los judíos a enseñarnos a nosotros a combatir en la selva. Nosotros hemos ganado la guerra en la selva. No hay senderos porque la ganamos. ¿Dónde? En la selva. ¿Qué nos iban a enseñar? ¿No? Entonces yo veo, lo que sí me alegra es que hoy en día todos estos temas están en el tapete. Salen al público. Se están tratando. Se están tratando porque los ciudadanos de a pie, como soy yo ahora y ustedes, tenemos derecho a discutirlo, a conversarlo, a sugerirlo, a molestarnos como me molesto yo y como me alegro de que las cosas vayan cambiando. Yo sí le recomendaría a los jóvenes en edad militar que vayan al cuartel. Vayan al cuartel con mucho amor porque lo más grande que hay es la patria y no nos vence nada. Cuando uno tiene mística, llama al Perú, no te vence ni un Nicolás Hermosa, ni un Saucedo, ni todos esos sinvergüenzas. Ellos son otra cosa. El ejército, que quede claro, es el ejército, es la institución más grande y gloriosa que tiene el Estado peruano, ¿no? Y lo tendrá por siempre el Perú, ¿no? Gracias. Entonces, yo quisiera agradecerles y felicitarlos una vez más. Gracias, Mayor. Muchas gracias a ustedes por la atención. El mayor del Ejército en situación de retiro, Evaristo Castillo.